Bienvenidos, estamos iniciando con Mirada Clave, el programa en el cual buscamos analizar la economía que nos importa a todos. En la fecha vamos a estar hablando acerca de Itaipú y las perspectivas que se abren para nuestro país, teniendo en cuenta también el último pago de la deuda de la entidad. Para hablar sobre el tema estamos ya en estudios con el doctor Victorio Auxilia, quien nos va a estar compartiendo justamente su visión respecto a lo que es Itaipú. Doctor, ¿qué tal? Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por participar de Mirada Clave. ¿Qué tal, Eduardo? Qué gusto estar aquí con ustedes, ¿no? Compartir algunas reflexiones, ideas, ¿no? Contigo y también con todos los seguidores de tu programa. Así que estamos aquí dispuestos a colaborar con la comprensión de lo que significa, ¿verdad? Una obra y la trascendencia de poseer esa energía limpia para el desarrollo de Paraguay. Con mucho gusto. Justamente, doctor, hace poco la noticia del pago de la deuda era lo que prácticamente estaba acaparando todos los titulares de la prensa en nuestro país. ¿Qué implica para Paraguay el pago de esta deuda que tiene sus componentes, tiene cierta polémica, tiene cierta crítica, pero qué implica bajo su visión que se haya pagado la deuda para Paraguay puntualmente? Bueno, en primer lugar, Eduardo, creo que planteaste muy bien la pregunta al recordar que es una deuda que se formó de una manera que no está exenta de críticas. Es decir, fue una deuda histórica que se formó de una manera que muchos especialistas apuntan irregularidades, tanto en lo que podrían significar sobrecostos durante la construcción y después de manejos que no fueron adecuados o diríamos así, apropiados de acuerdo a lo que el anexo C disponía en su momento. Entonces hubo cierto subsidio, diríamos así, principalmente a los brasileños, debido a que en determinados momentos la tarifa que debería haber cubierto el pago de la deuda en ciertos periodos de su historia estuvo por debajo de la que debería ser, ¿no? Entonces, realmente es una deuda que no está, diríamos así, libre de críticas y llegamos a pagar 63.500 millones de dólares, ¿no? Eso es un monto gigantesco, ¿no? Para una obra que requirió de recursos financieros del orden de unos 12.000 a 13.000 millones de dólares, ¿no? Que se hicieron a partir del año 1974 hasta el año 91, la mayor cantidad, diríamos así, de recursos necesarios, con un pico que se dio entre el 78 y 1981 aproximadamente de desembolsos, y después tuvimos las obras en los años 2005 a 2007 referente a las dos últimas turbinas, ¿verdad? Es decir, fue una deuda creada de unas inversiones que se hicieron del orden de 12.000 a 13.000 millones de dólares en diferentes años de la historia, y después una deuda que también se abultó debido a que hubo deuda vencida, es decir, hubo que realizar préstamos después para pagar gastos operativos, es decir, fue una deuda creciente, llegó a casi 20.000 o cerca de 20.000 millones de dólares en determinado momento, y finalmente se pagaron 63.500 millones. De esa deuda hay que recordar que la ANDE y por lo tanto a través de sus contratos y por tanto los usuarios paraguayos pagamos aproximadamente unos 4.000 millones de dólares. Lo demás fueron pagados por los usuarios brasileños. Yo diría que para ambos países, para ambos grupos de usuarios, es decir, los usuarios brasileños y los usuarios paraguayos, significa un logro. Hemos pagado la deuda de una central binacional. Y para Paraguay eso es muy significativo porque tenemos otra central binacional, que es Yacyretá, de la que no sabemos casi nada con relación a la deuda, ¿no? Es una deuda mucho más criticada y que muchas veces se deja de lado esa discusión, ¿no? Que realmente no la tenemos resuelta, ¿no? Sin embargo, en el caso de Itaipú la tenemos resuelta, la tenemos pagada. Tenemos una central que produce mínimo 75.000 gigavatios hora por año. Eso es una gran cantidad de energía. Para que tengan una idea,
podría atender los requerimientos de Paraguay 4 veces. 4 veces, ¿no? Es decir, y esto estamos hablando de una generación mínima, porque dependiendo de las condiciones hidrológicas, podríamos llegar a tener más o menos 100.000 gigavatios hora, cosa que ya hemos superado en el año 2016, que tuvimos un récord de producción. Ahí estamos hablando de atender los requerimientos de 5 países como Paraguay en cuanto al sistema eléctrico. Es decir, es una central única en cuanto a sus características, ¿verdad? Durante mucho tiempo fue la primera en el mundo desde el punto de vista de capacidad instalada y generación de energía, ¿no? Se demoró muchos años para poder superar, la única que la supera es Tres Gargantas en China, ¿no? Entonces, tenemos una energía que es muy apreciada en el mundo, es una energía que proviene de una fuente renovable. Y eso creo que es una gran virtud que tenemos en el Paraguay, y que Itaipú, Yacyretá, Acaraí incluso, ¿verdad? Representan, que es el hecho de obtener esa energía sin ninguna huella de carbono elevada, debido a que producimos esa energía eléctrica con fuentes renovables de energía. Entonces, con una huella de carbono muy baja, porque no corresponde exactamente a lo que sería el uso de combustibles fósiles, ¿no? Hay que recordar que en el mundo, y principalmente en los países europeos, Estados Unidos, ¿no?, la mayor parte de la energía eléctrica proviene del carbón mineral, del gas natural, de derivados del petróleo, y todos combustibles fósiles que cuando producen energía eléctrica emiten gases de efecto invernadero, es decir, que están contribuyendo al cambio climático. En el caso de Itaipú, no. Es decir, cuando hubo el llenado del embalse, sí, por la generación de metano debido a los procesos de descomposición del embalse, pero hoy día esa contribución a la emisión de gases es mínima. Es decir, tenemos una energía limpia, y eso creo que es parte de lo que podría ser una imagen muy favorable para el Paraguay, en el sentido de atraer inversiones del extranjero. Entonces, tenemos una energía limpia, entonces todo lo que produzcamos acá va a tener ese sello de verde, ¿no? Ese sello de una energía amigable con el ambiente, y que no contribuye, por lo tanto, a lo que sería el cambio climático, ¿no? Entonces, eso tenemos que saber vender. Y vender no solamente en cuanto a producción, sino también en servicios, en logística, ¿no? Tenemos solo la posibilidad de tener un transporte verde, un transporte sostenible, que hoy día y eso es muy paradójico, ¿verdad? Porque tenemos la energía limpia y nos transportamos con energía sucia. Es decir, energía sucia en el sentido de que es contaminante desde el punto de vista de emisión de gases y de partículas, en cuanto digamos, afectación a la calidad del aire, y además de eso tenemos que pagar en dólares por un producto que es totalmente importado, cuando tenemos esa energía eléctrica limpia disponible en el país. Esa es la gran paradoja de nuestra matriz energética. Doctor, probablemente en charlas informales le habrán ya planteado este tema, pero para poner los puntos sobre las IES, por decirle de alguna manera, el tema Itaipú generalmente suele causar en la ciudadanía cierto descontento, en el sentido de que se relaciona con la provisión de energía eléctrica de los hogares. Generalmente se suele decir, tenemos a Itaipú una generadora hidroeléctrica con una capacidad terrible, pero sufrimos los cortes de luz constantemente, ¿verdad? Entiendo perfectamente que una cosa es la generación, otra cosa es la distribución, y que hay un circuito que se sigue para llegar a esta situación. Pero a lo que voy, doctor, a mi pregunta, ¿cómo hacemos para que este potencial enorme o esta generación enorme de energía se traduzca en el beneficio ciudadano, para que la gente sienta que tiene este beneficio de tener un patrimonio tan importante como Itaipú, que ahora está con una deuda saldada? ¿Qué le parece que podemos hacer para ir mejorando en este aspecto? Pues yo diría que el primer paso, el más importante, es tener un servicio de excelencia. Es decir, ¿qué significa eso? Que tengamos nosotros condiciones de transportar esa energía eléctrica desde Itaipú, o desde Yacyretá, si se quiere, ¿no? Desde Itaipú, estamos hablando de este caso particular, hasta los hogares
de los paraguayos, hasta el 100% de los hogares paraguayos, si es posible, ¿no? Es una manera de decir, porque en algunos casos puede convenir una generación más dispersa, ¿no? Más descentralizada, ¿no? No obstante, la idea sería esa, tener esa energía disponible en todos los hogares paraguayos, en todas las unidades de producción, es decir, de actividad económica, las 24 horas, los 365 días del año, ¿no? Es decir, ese sería el primer paso, porque si uno quiere beneficiarse de la energía, la tiene que tener, debe tener ese acceso a esa energía, ¿no? El hecho de tener un servicio de provisión, de abastecimiento de energía eléctrica que no es el apropiado, que no es el conveniente, que no es confiable, que no es seguro, afecta justamente a lo que podemos hacer con la energía. Solamente se puede hacer algo si se la tiene disponible. Y ese es un gran problema. El primer paso, yo diría, es invertir en nuestro sistema eléctrico nacional, ¿no? Que si bien ha tenido sus inversiones históricas, ¿verdad? Hemos llegado a gran parte de la población, casi el 100% ya está interconectada al sistema de la ANDE. Tenemos todavía deficiencias y ahí tenemos que concentrarnos, ¿no? La ANDE tiene un retraso en cuanto a inversiones, en distribución principalmente, ¿no? Algo tal vez en transmisión, pero más en distribución. Y ahora podemos entrar a un retraso también en generación, porque si bien Itaipú hoy día produce excedentes, esa producción de excedentes, es decir, de estar holgadamente colgados a Itaipú y estar recibiendo energía de manera holgada, en el sentido que hay posibilidad entonces de producir excedentes y cederlos, exportarlos, ¿no? al Brasil, eso se va a terminar en unos 10 años aproximadamente, y allí nosotros necesitamos otras fuentes de generación. Entonces, fortalecer el sistema eléctrico significa hoy día fortalecer nuestro sistema de transporte y distribución de energía, y ya enseguida, y tal vez ya estemos un poco atrasados, fortalecer nuestro sistema de generación, es decir, tener más energía para abastecer la demanda futura de energía eléctrica. Lo demás ya tendría que ver con nuestra política industrial, con nuestra política de utilización de la energía en el transporte. Nosotros podemos tener una movilidad sostenible acá. Y voy a decir lo que significa una movilidad sostenible, porque hoy día nos transportamos casi 100% con derivados del petróleo totalmente importados, cuyo dinero va mayormente al extranjero, ¿no? Es decir, no se queda ese dinero en el país, ¿no? Cada vez que nos vamos a cargar combustible en la estación de servicio, 60-70% de esa plata va al exterior, no se queda, ¿no? Bueno, hoy día podríamos tener ya una incorporación de los vehículos eléctricos, que ahí estamos hablando de bicicletas eléctricas, de motos eléctricas, autos eléctricos, buses eléctricos, ¿no? La ANDE ya ha comprado ahora unos 23 vehículos eléctricos, está renovando su flota, lo cual es bastante importante, ejemplar en ese sentido, porque eso va a llevar a que otras instituciones públicas también se sumen a esa iniciativa. Entonces vamos a tener un crecimiento de nuestra flota eléctrica, es decir, vamos a electrificar nuestra flota. Pero además de eso, podemos usar biocombustibles. Los biocombustibles también son producidos en el Paraguay, ¿no? Hoy día producimos etanol, que producimos una gran cantidad de etanol. Hay excedentes de producción de etanol que producimos con maíz transgénico y con caña de azúcar. Eso se puede profundizar. Utilizar, por ejemplo, etanol es algo totalmente posible en los motores de combustión interna, ¿no? De ciclo Otto, es decir, hasta el 100%, si no hay ninguna dificultad, y sería combustible nacional, ¿sí? Producimos biodiesel. Claro que hoy lo mezclamos en porcentajes muy inferiores a lo que nos dice la norma, 5%. Estamos al 1 o 2% debido también a restricciones en el acceso a la materia prima, al aceite, porque el biodiesel que nosotros utilizamos es un biodiesel de una tecnología
que necesita ácidos grasos, que proviene del mundo animal y del mundo vegetal, ¿no? Entonces hay una restricción. Si no tenemos ese acceso al aceite de soja, a las grasas recicladas de los restaurantes, de los frigoríficos, etcétera, que podrían entonces ser parte de los productos que van a reaccionar para producir el biodiesel, entonces tenemos restricciones, ¿no? Pero eso es algo que se puede resolver a través de una política de cultivos energéticos, es decir, falta allí una orientación de parte, en este caso, de un trabajo coordinado del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Ministerio de Industria y Comercio, por ejemplo, ¿no? Con los productores para que puedan entonces tener la materia prima garantizada. Sin materia prima no hay biodiesel y no hay etanol, ¿no? Pero una vez que tengamos resuelto ese círculo de producción o ciclo de producción, tendremos entonces etanol y tenemos biodiesel. Y nuestra movilidad sostenible podría realizarse con base en esos biocombustibles y con base en la electricidad. Ese es el futuro del transporte en Paraguay, ¿no? Ir reduciendo paulatinamente, pero siempre de manera sostenida, la importación de combustibles para que nuestro transporte sea paraguayo, ¿no? Sea realizado con energía paraguaya, ¿no? Doctor, sumamente interesante. Tenemos todavía muchísimo para analizar. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar. Estamos conversando con el doctor Victorio Auxilia. Vamos ahora a una breve pausa aquí en Mirada Clave. Enseguida continuamos. Continuamos en Mirada Clave y seguimos conversando con el doctor Victorio Auxilia. Doctor, ¿qué nos espera ahora en torno a Itaipú? Estamos a las puertas también de lo que es otro hito importante, que es la renegociación del tratado, el tema del anexo C. ¿Qué nos espera, bajo su criterio? Bueno, nos espera mucho trabajo, porque la negociación ya se inició. Y nosotros estamos, diríamos así, en una situación de desventaja, porque no hemos hecho mucho, sino hemos realizado tareas importantes hasta este momento. Los brasileños sí han realizado mucho trabajo y han logrado sus objetivos, diríamos así, en los últimos años. Entonces están llegando a una mesa de negociaciones que se va a instalar a partir de agosto de este año de una manera bastante ventajosa, mientras que nosotros llegamos un poco atrasados en eso, no hemos realizado las tareas en el pasado reciente, diríamos así, ¿no? Y además estamos nosotros en una situación desventajosa porque la población tampoco sabe exactamente lo que ha pasado, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo muy relevante, el hecho de no tener transparencia, que la población no se sienta involucrada en el proceso de negociación, también hace que nosotros como paraguayos tengamos una desventaja, ¿no? Es decir, inclusive con el profesor Fabián Cáceres, nosotros hemos pedido datos e informaciones el año pasado, hace unos meses, en agosto del año pasado, para un evento académico, hemos pedido datos a Itaipú y nos negaron el acceso a datos que en realidad los brasileños conocen con relación a lo que se hace con el dinero de los beneficios que provienen de Itaipú. Para los brasileños ellos saben muy bien, se publican los convenios que tiene Itaipú con las organizaciones brasileñas. Eso es lo que hemos pedido, qué están haciendo con los beneficios que provienen de Itaipú, qué tipo de convenios, qué tipo de inversiones hace Itaipú en el sistema eléctrico paraguayo, así como sabemos que se hacen en el sistema eléctrico brasileño. No nos han dado esos datos, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Llegamos a una mesa de negociaciones con bastante desventaja por falta de preparación
del terreno, diríamos así, y también por falta de transparencia, lo que hace que la población no esté involucrada en una causa nacional. Bueno, y la revisión del anexo C representa una gran oportunidad para nosotros, ya sea para pensar en esa energía, tener acceso a la energía para nuestro desarrollo, no solo en el transporte que hemos hablado, sino también en la industria, sino también para tener renta. Es decir, la visión rentista no tiene que ser satanizada. Imagínese usted en un país exportador de petróleo que le digan que tiene que satanizarse la renta petrolera. No, no, si sos petrolero no vendas a $100 el barril, vende a 40 o a 25. ¿No? En Arabia Saudí el petróleo se obtiene entre 5 a 10 dólares el barril. Y que le diga a un saudita hoy día no le tiene que vender a $100, véndalo a 10 o a 15. Imagínense, es ridículo, ¿no? Es decir, la visión rentista no debe ser satanizada. El problema no es obtener lucro, obtener beneficio de un negocio, sino que se va a hacer de este negocio, diríamos así, binacional, sino que se va a hacer con la plata. Ese es el problema, ¿sí? Entonces la visión rentista no tiene que ser satanizada y en Paraguay necesitamos capital, tenemos fuerza de trabajo, tenemos recursos naturales, pero necesitamos capital, ¿no? Entonces es importante eso inclusive para inversiones en el sector eléctrico, como he mencionado hace unos minutos, ¿no? La visión rentista tendría también problemas si fuese exclusiva, es decir, renta sí, perfecto, pero también apuntar a utilizar esa energía en el país. Es decir, tenemos que utilizar esa renta que podemos obtener a más, es decir, de cuánto que podríamos obtener de excedente económico para invertir en nuestro sistema eléctrico, invertir en nuestro sistema de educación, nuestro sistema de salud, en la infraestructura, es decir, obtener esos recursos para ayudarnos a apalancar el desarrollo. Ni Itaipú ni Yacyretá nos van a ayudar a resolver todos nuestros problemas. Nos van a ayudar y tenemos que saber usar ese excedente económico para el desarrollo, ¿no? Pero tenemos que crear otras condiciones. Es decir, da la impresión a veces que Itaipú nos va a resolver mágicamente todos los problemas en Paraguay y no es así. Como les dije, tenemos fuerza de trabajo, la tenemos que capacitar, ¿sí? Que sea productiva, tenemos un bono demográfico, jóvenes que están activos económicamente, pero tenemos que darle trabajo, o si no nos generan riqueza, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿no? Tenemos recursos naturales, tenemos energía, no tenemos capital. El capital no está en Paraguay. Es decir, nuestro capital es limitado. Cualquier gran inversión que hagamos en Paraguay necesita inversión directa extranjera, es decir, necesitamos de capital internacional que venga aquí al país. Y para eso hay que hacer el país atractivo. Una de las imágenes atractivas del país es justamente lo que se refiere a la energía limpia. El otro gran atractivo y mucho más importante inclusive que la energía es establecer, diríamos así, una imagen o mejorar la imagen con relación a corrupción. Nuestras instituciones tienen que funcionar. De nada nos va a servir tener energía barata y abundante si tenemos un sistema judicial corrupto, si tenemos un poder ejecutivo corrupto, un poder legislativo corrupto. De nada nos va a servir. Es decir, el capital extranjero viene donde hay seguridad para inversión. Entonces, seguridad para inversión, instituciones públicas confiables, eso es fundamental, es básico, ¿no? Con energía limpia, con jóvenes capacitados para trabajar en actividades productivas, tenemos entonces un futuro brillante hacia adelante. Pero para eso debemos trabajar. Doctor, muchísimas gracias por su análisis, por su tiempo. Este es un tema apasionante y que da para debatir muchísimo, tiene muchísimas aristas. Esperamos contar con usted nuevamente en este espacio. Con mucho gusto. Estuvimos conversando con el doctor Victorio Auxilia. Hacemos otra pausa aquí en Mirada Clave. Enseguida continuamos.
continuamos aquí en Mirada Clave y seguimos analizando el tema Itaipú, algo sumamente trascendental para el futuro de nuestro país. Ahora estamos en piso con el ingeniero Fabián Cáceres también para conversar justamente de este tema. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por venir. Gracias, Eduardo, por la invitación. Un placer compartir contigo. Ingeniero, estamos a las puertas de lo que sería esta conversación con el Brasil respecto al anexo C, teniendo en cuenta todo el escenario previo, también este tema de la deuda que en cierto modo tiene sus condicionamientos para lo que son las futuras charlas. ¿Cómo ve este tema de cara al futuro? ¿Estamos en mala postura para estar en conversaciones con el Brasil? ¿Todavía tenemos cierto tiempo de recomponernos? ¿Qué nos espera de cara al futuro, ingeniero? Un hito muy importante en la historia de Itaipú es el pago total de la deuda. Eso ahí no se puede desmeritar. Muy importante, muy beneficioso para ambos países. Para Paraguay, ¿verdad? Una construcción de una obra que tiene una trascendental importancia en la historia de nuestro país. Y bueno, ahora se viene un desafío bastante importante, que es la revisión del anexo C, y hay otros condimentos que también están pendientes. Hay una tarifa provisoria en el año 2023, todavía no se acordó. Eso se tiene que definir. Otros aspectos. En verdad, si eso se hubiese realizado con un tiempo anterior, iba a ser mucho mejor, porque el más beneficiado en esta revisión es nuestro país, eso hay que reconocer. Entonces, cuanto más tiempo esto se atrase, peor para nosotros. De cualquier manera, siempre el tiempo se puede recuperar, es difícil, pero el tiempo que se viene ahora es un tiempo que abre nuevas oportunidades. Habida cuenta de que hay un cambio de gobierno en el Brasil, Paraguay también va a tener un nuevo gobierno, y eso puede ayudar a que las conversaciones se encaminen de una manera beneficiosa para nuestro país. En los gobiernos anteriores, tanto de Brasil como de Paraguay, hay que reconocer también que no obtuvieron, no se consiguió ningún beneficio para nuestro país. Ingeniero, ¿qué nos falta para sacarle un mejor provecho a Itaipú? ¿Necesitamos una postura más firme? Brasil avasalla mucho con su postura. Bajo su óptica, bajo su análisis, ¿qué le falta a Paraguay para que justamente Itaipú, que es un activo tremendo para nuestro país, se traduzca en un beneficio mucho más importante para la ciudadanía? Y falta que como país tengamos una posición clara, una posición que la ciudadanía entienda y comparta. El apoyo de la ciudadanía es fundamental. Falta arreglar una serie de flecos que tenemos con el Brasil en la frontera, por ejemplo, ¿verdad? A los brasileños les molesta mucho el ingreso de muchos productos de forma ilegal. Hay muchas cuestiones fronterizas que Paraguay tiene que resolver. Y también falta de que las posiciones que asuma este gobierno sean defendidas por gente que realmente vistan la camiseta, ¿verdad? Que no vayan y que se obnubilen por otras cuestiones y al final no obtengamos mayores beneficios. O sea, falta un trabajo en conjunto, un trabajo diplomático, un trabajo político, técnico, y por sobre todas las cosas, que la posición que asuma el Paraguay sea transparente. Itaipú es una causa nacional, Eduardo. El tema de Itaipú, todos los paraguayos estamos atentos. Te recuerdo que en el 2019, cuando se iba a firmar aquel acta que no era beneficioso, el país se levantó. Imagínate, el país se levantó y gracias a eso Brasil volvió atrás en un documento que era muy beneficioso para ellos. El gobierno tuvo que volver atrás, le costó el cargo a varios ministros, directores de entes, directores de la ANDE. Y eso demuestra de que realmente Itaipú es muy sensible, no así para el lado brasilero. En el lado brasilero, Itaipú solamente existe para la región sur-sudeste, para el resto de Brasil no existe. Pero para Brasil, Itaipú es de una trascendental importancia dentro de su economía. Entonces, ante tu pregunta, yo te diría, bueno, tenemos que tener un plan paraguayo, un plan que la ciudadanía entienda y comparta, y que por sobre todas las cosas, como ya mencioné,
tengamos representantes dignos, honestos y patriotas que nos representen. Ingeniero, ¿hay suficiente transparencia en Itaipú respecto a toda la información que se necesita para poder comprender la situación de la entidad? Por ejemplo, el tema de la deuda tuvo muchas críticas. Se tiene también cierto temor en qué gasta Itaipú o ciertas críticas en qué gasta. O sea, en líneas generales, no tanto en casos específicos, pero en líneas generales, ¿Itaipú es una entidad lo suficientemente transparente bajo su criterio? Mira, Eduardo, lastimosamente no es así. No tenemos mucha información. El año pasado, en agosto, se firmó un acuerdo para la tarifa del 2022. La tarifa era provisoria a inicio del año. En el 2022 se firma ese acuerdo con el doctor Victorio Silvia, que es un investigador catedrático con quien compartimos actividad académica en la Universidad Nacional, en la Politécnica. Ante la desinformación, solicitamos por las vías correspondientes a Itaipú que nos digan qué es lo que se firmó y en qué se iba a utilizar ese dinero. Y nos negaron la información. Muchas de las informaciones que pudimos acceder después, lo accedimos por el lado brasilero, ¿verdad? Por el portal brasilero. Y quedamos con muchas dudas porque aparentemente no se dijo toda la verdad. Aparentemente la información que dieron no es la correcta y eso es muy peligroso. Si vos salís a anunciar que vas a tener un beneficio de 200 millones de dólares y en verdad no existe ese dinero, estás mintiendo. Entonces, nosotros nos quedamos con esa duda. Hasta hoy día no tenemos esa información. Se pagó ahora en febrero la última cuota de la deuda de Itaipú. Se habla de 63.500 millones de dólares del total. Muy poca información se tiene realmente de qué hay detrás de esos 63.500 millones de dólares. O sea, falta mucho por transparentar. Hay una nota reversal que está pendiente de aprobación, que va a permitir que se revise, que las contralorías de ambos países ingresen y revisen, pero 5 años de antigüedad. Itaipú tiene 50 años. 5 años no es nada en la historia de Itaipú. Entonces, ese también es algo pendiente, ¿verdad? La transparencia es fundamental para que haya confianza, para que realmente después sepamos qué podemos pedir, hasta dónde podemos llegar. Tenemos que entender exactamente qué beneficios llevó el Brasil y qué beneficios llevó el Paraguay. Cómo se repartieron esos beneficios, para poder pedir una asimetría. Pero si no tenemos esa información es muy difícil. Y lastimosamente, Eduardo, yo te tengo que decir que no existe esa transparencia. Ingeniero, para referirnos a un tema que ya estuvo justamente citando, el tema político que tiene también un componente dentro de todo lo que son estas conversaciones respecto a Itaipú. En Brasil hubo un cambio de gobierno, volvió a asumir Lula da Silva, que parece un poco más sensible de repente a la realidad paraguaya que a lo mejor el gobierno anterior, el gobierno de Jair Bolsonaro. En Paraguay también vamos a tener un cambio de gobierno, todavía queda definir quiénes van a ser las nuevas autoridades, pero el panorama político es de repente por ahora un bálsamo favorable en todo este tema de Itaipú, justamente viendo de que, por ejemplo, las autoridades brasileñas se ven un poco más abiertas a hablar de temas como tarifa, el tema de la negociación misma del anexo C. ¿Le parece que estamos en una mejor situación con eso? Mira, los antecedentes de Lula como presidente en otras administraciones le favorecieron a Paraguay en algunas negociaciones. El acuerdo Lula-Lugo, en el gobierno de Nicanor, también se obtuvieron beneficios importantes. Si miramos los antecedentes, podemos mirar con cierto optimismo, pero yo creo que aquí lo más importante es la posición de Paraguay. No podemos nosotros esperar que Brasil resuelva nuestro problema, o que Lula venga y diga muy bien que ustedes quieren y les voy a ayudar. Eso no va a existir. Lo importante aquí es que Paraguay realmente defina qué es lo que pretende y arrancar esas conversaciones. Hace poco Lula estuvo de visita, estuvo en Itaipú haciendo la pose de cargo del nuevo director general, demostrando que para él Itaipú es de trascendental importancia. Para Brasil es muy importante. Paraguay es muy importante en todo este contexto. Y yo creo que si manejamos bien la estrategia política
Entonces hay algunas posibilidades de éxito. Pero si volvemos de nuevo, como lo hizo el gobierno que está de salida, prácticamente sin posiciones firmes y muchas veces con representantes, sin una, por decir así, sin jugarse del todo por el país, y perdimos el tiempo, 5 años perdidos. Bolsonaro prácticamente, con Bolsonaro no tuvimos absolutamente nada. Sí se abre una oportunidad interesante, pero yo diría no tanto porque es Lula, sino porque hay un nuevo gobierno del otro lado, porque se supone que vamos a tener otro nuevo gobierno que saben perfectamente que este va a ser probablemente el tema más importante de su administración. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que existe sí una muy buena posibilidad de avanzar en las negociaciones del anexo C. Ingeniero, abriendo un poquitito el espectro, incluyendo a Itaipú, pero hablando de la generación energética en líneas generales, ¿cuáles son los puntos que tenemos que advertir también respecto a la energía en nuestro país? Nosotros vamos a llegar a un punto en el que vamos a consumir toda la energía de Itaipú, de Yacyretá, todo lo que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Todo lo que es parte paraguaya. En algún momento van a dejar de existir los famosos excedentes, lo que ahora también se tiene como cesión de energía, que es otro punto que también está dando ahí vueltas cuando hablamos del tema Itaipú. En líneas generales, ingeniero, ¿qué le parece que tenemos que hacer o cómo nos tenemos que preparar nosotros como país para ese periodo que se viene? Estamos próximos a consumir la energía que nos corresponde y vamos a tener que ver nuevas fuentes de generación de energía, tenemos que ver nuevas estrategias. ¿Cómo va a ser ese periodo para Paraguay bajo su criterio? Mira, Eduardo, yo creo que el tema de Itaipú es muy importante, pero este tema que vos me estás tocando es más importante aún. Ninguna economía se mueve sin energía. Eso es básico y fundamental. Actualmente nosotros contratamos 36% de la energía que produce Itaipú, aproximadamente 18% de lo que nos corresponde. En 10 años habremos contratado toda la energía que nos corresponde de todas las fuentes de generación que tiene nuestro país. El desafío es sustituir estas fuentes, comenzar a prepararnos. La ANDE es una empresa que yo creo que ninguna empresa tiene tantos planes como tiene la ANDE. La ANDE tiene un plan maestro que actualiza cada 2 años. En ese plan maestro ya está previsto las obras necesarias para ir preparando el sistema de generación con generaciones alternativas para ese fin. El problema es el financiamiento. En 10 años se necesitan casi 3.000 millones de dólares. La ANDE es una empresa que actualmente está con muchas dificultades financieras y no va a ser fácil. Y ese es el gran desafío. Difícilmente podamos volver a construir centrales hidroeléctricas porque el daño ambiental que generan estas centrales, si bien la energía es limpia y renovable, pero para la construcción se generan muchos daños ambientales. Hoy en día las generaciones renovables que se utilizan en el mundo son solares, eólicas, y en nuestro país aparentemente la que más se adecua es la solar. Lo bueno es que la tecnología está mejorando, los precios están bajando y es una tecnología que ya está al alcance de la mano. Yo estuve hace unos días por Brasil y he visto que ellos en las casas ya utilizan la energía solar, cada uno coloca en su techo y usan cuando existe y cuando tiene excedente inyectan a la red y el gobierno entonces, las compañías les descuentan de sus cuentas. Eso ellos pueden hacer porque el servicio energético en ciertas zonas está muy cara. Acá en nuestro país, como es barato, entonces todavía no es rentable. Pero Paraguay va a tener que apuntar a eso. Y necesariamente tenemos que apuntar a eso. Es el gran desafío. Este gobierno que entra va a tener 5 años, que no puede perder un solo día para apuntar a las nuevas fuentes de generación, porque esto no espera, no es que se pueda aplazar, no nos va a esperar. Imagínate que se tenga que informarle a la industria que en cierto horario no se le va a dar energía porque no exista. Eso en la economía va a tener un impacto muy grande, en la calidad de vida
Es inadmisible ya hoy en día vivir sin energía eléctrica. Ese es el gran desafío, Eduardo. Ingeniero, justamente todo este escenario de Itaipú también podría ser favorable para generar parte, por lo menos, de los recursos de esos 3.000 millones, por ejemplo, que usted está nombrando, para que la ANDE pueda invertir y tener previsto la generación de energía posteriormente. O sea, también hay posibilidades en el escenario, entre el abanico de posibilidades de conseguir dinero dentro de todo este diálogo del tema Itaipú, o está muy complicado. Yo creo que esa sería una de las mejores opciones, que Itaipú financie parte o toda la renovación del parque generador. Imagínate, en 50 años de Itaipú, 95% de toda esa energía se fue a Brasil. 5% vino a Paraguay. ¿Por qué no pedirle a Brasil que reconozca esa situación y nos ayude a través de fondos sociales, que podamos extender ese techo que nos espera dentro de 10 años? Que Itaipú financie estas obras de generación y que con eso podamos ir resolviendo, especialmente para los jóvenes. Las generaciones como la mía, que hemos disfrutado tanto del excedente de energía, va a ser una situación muy diferente lo que van a sufrir la gente, la juventud que viene hoy detrás de nosotros. Y yo creo que es nuestra responsabilidad, los que podemos todavía o tenemos alguna participación dentro de las decisiones. En mi caso yo ya no tengo, ya estoy jubilado, pero sí con mis opiniones, es exigir de que Itaipú ayude a financiar estas obras, que también está dentro de los objetivos de Itaipú. Itaipú, su objetivo principal es generar energía eléctrica, y bueno, que extendamos eso por más tiempo y ojalá se puedan conseguir esos beneficios. Para que sepan, la ANDE prácticamente no recibió, muy pocos beneficios recibió de Itaipú. Todos los beneficios por royalties y compensaciones van para Hacienda o van para el Fonacide. La ANDE recibe una mínima ayuda y hoy más que nunca la ANDE lo necesita. Hablamos de un tema a todas luces estratégico para el desarrollo de nuestro país, ingeniero. Así mismo, fíjate, no se concibe ya hoy en día vivir sin energía eléctrica. La temperatura en nuestro país no nos permite pasar un verano sin aire acondicionado. Y bueno, y todo lo que todo lo que rodea la vida humana, detrás está la energía eléctrica. Y un caso paradójico, Paraguay, 40% del origen de la energía que utiliza es el petróleo. Los otros 40% son la biomasa, leña, árboles, bosques. Solo 20% de hidroenergía es electricidad. No existe un plan de desarrollo, un plan que incentive. Eso también es un gran desafío que yo creo que tiene que tener el próximo gobierno, de ver la forma de que la electricidad avance por encima. Mira, nosotros no producimos ni una gota de petróleo y nos sobra electricidad y compramos petróleo en dólares, ¿verdad? Y estamos superditados a la suba y a la baja, donde hasta el año pasado esos precios se dispararon y poco o nada estamos haciendo, por ejemplo, para que los transportes sean eléctricos. En muchos países del mundo hoy en día, en las capitales, ya no ingresan los transportes que son movidos a combustible fósil. Son todos eléctricos. Con eso se le exige a la ciudadanía que haga ese esfuerzo, si bien todavía un poco más caro, con el tiempo se recupera esa inversión. Falta un plan agresivo para cambiar la matriz energética en nuestro país. Pero al cambiar esa matriz energética también podemos acercar ese límite que tenemos del consumo. O sea, hay muchas cosas que hay que sopesar y hay que medir, pero de cualquier manera es muy importante sustituir el uso de productos que contaminan con la electricidad. Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo, por su análisis y esperamos contar con usted nuevamente en este espacio. Muchas gracias, Eduardo, un placer y estamos siempre a las órdenes. Estuvimos conversando con el ingeniero Fabián Cáceres. Hacemos una pausa en Mirada Clave, enseguida seguimos.
estamos cerrando la edición de la fecha de Mirada Clave. Estuvimos conversando sobre el tema Itaipú y el escenario que se tiene con el pago de la deuda de la binacional. Los analistas Victorio Auxilia y el ingeniero Fabián Cáceres nos explicaron su visión acerca de cómo Paraguay puede capitalizar este activo tan importante que tiene con Itaipú y también con la generación de energía, una energía que es verde, renovable y que sirve como una carta de presentación para nuestro país en el orden de ir captando mayor inversión extranjera. Pero justamente el doctor Victorio Auxilia también nos comentaba, la seguridad jurídica es muy importante para que nuestro país pueda tener ese despegue de captar mayor inversión y también capitalizar esa energía. El ingeniero Fabián Cáceres también fue claro respecto a que nuestro país tiene una oportunidad histórica con la revisión del anexo C del Tratado de Itaipú para poder tener una mayor dinámica, un mayor desarrollo, un mayor crecimiento económico y de esta manera también favorecer a la ciudadanía en general. Esto fue lo que analizamos en esta edición de Mirada Clave, el programa que analiza la economía que nos importa a todos. Les agradecemos la compañía, la sintonía de siempre y les invitamos a seguir conectados a nuestra programación. Muchísimas gracias.